de la República Bolivariana de Venezuela, bajo la dirección de la ministra doctora Jiménez Ramírez, bióloga, investigadora con una amplia trayectoria en el ámbito científico, del viceministro de Investigación y Aplicación del Conocimiento del Ministerio del Poder Popular para Ciencia y Tecnología, doctor Francisco Durán Colmenares, en nombre de la presidenta del Observatorio Nacional de Ciencia, Tecnología e Innovación, doctora Grisel Romero, y de su director ejecutivo, doctor Carlos Abarce Castillo, poseedores de una alta trayectoria en el campo de la ciencia, la tecnología y la innovación, y en el esfuerzo articulado con las organizaciones del Poder Popular y de las redes científicas y tecnológicas del país, les damos la más cordial bienvenida al ciclo de conferencias sobre los procesos de innovación del siglo XXI. En esta oportunidad, tenemos el honor de contar solo con la participación del doctor Juan Humberto Sosa Zuela como invitado, pues disertará sobre el tema la innovación, quien disertará sobre el tema sobre innovación tecnológica en la industria 4.0 y 5.0 en tiempos de la COVID-19, ya que lamentablemente la doctora Zulay Poggi se excusa, pues podrá acompañarnos, no podrá acompañarnos en esta ocasión por motivos familiares y su ponencia será pospuesta para una nueva fecha que previamente le será informada por nuestras redes sociales. El doctor Juan Humberto Sosa Zuela es ingeniero en comunicaciones y electrónica de la Universidad de Guadalajara, México, y doctor del Instituto Nacional Politécnico de la Universidad de Grenoble, Francia. Jefe del Laboratorio de Robótica y Mecatrónica del Centro de Investigación en Computación del Instituto Politécnico Nacional de México. Muchísimas gracias. Voy a compartir pantalla. Sí, un momento. Sí. Eh, okay. Ha participado, el doctor Sosa es autor de 5 libros de texto y coautor de más de 450 artículos en revistas nacionales e internacionales, capítulos de libro y reportes técnicos, cuenta con 11 patentes y 4 derechos de autor. Ha participado como conferencista invitado en 346 ponencias en numerosos congresos nacionales e internacionales. Quien disertará sobre el tema la innovación tecnológica en las industrias 4.0 y 5.0 en tiempos de la COVID-19. En esta ponencia se expondrá lo que es y lo que no es inteligencia artificial, sus aplicaciones en el marco de las revoluciones 4.0 y 5.0 en diferentes áreas del vivir humano o cotidianidad, en particular en la importancia de la relación inteligencia artificial, COVID-19 y las problemáticas asociadas. Antes de comenzar, me permito recordarles a todos los participantes de esta videoconferencia que deben colocar los audios de sus equipos en silencio. La presentación del doctor Sosa tomará aproximadamente 45 a 55 minutos para el desarrollo del tema. El chat se abrirá 10 minutos antes de finalizar la ponencia. El tiempo máximo para la sesión de preguntas y respuestas es de 20 minutos y la ponencia será grabada y colgada en la plataforma YouTube próximamente. Sin más que agregar, le cedemos la palabra al doctor Humberto Sosa. Muy bien. Muchísimas gracias, colega, por su presentación. Quiero agradecer también a todas las personas que se tomaron el tiempo para organizar este evento y por la invitación que me hicieron, en particular, pues, al Observatorio Nacional de Ciencia, Tecnología e Innovación, al gobierno, ¿verdad?, bolivariano de Venezuela, por invertir económicamente, y a todas las instituciones para organizar esta serie de eventos que yo creo que son muy importantes y que nos permiten a los que los presenciamos poder darnos cuenta de primera mano de todo lo que tiene que ver con los procesos de innovación en nuestro siglo XXI. Quiero agradecer también a todos los colegas, ingenieros, maestros, licenciados, doctores, estudiantes, personal técnico, probablemente gente de la industria que se encuentre por ahí, por acompañarnos. Y como yo siempre digo, ¿verdad? Sobre todo agradezco mucho a los estudiantes
si es que hay alguno, porque son la razón de ser de todo el trabajo cotidiano que nosotros como académicos hacemos día con día. Bueno, como ya se dijo, cambiando un poquito, ¿verdad? Les voy a hablar en esta ocasión sobre el papel que la inteligencia artificial como tecnología horizontal desarrolla en lo que se conoce como las industrias 4 y 5.0 y enmarcado en tiempos de COVID. Entonces, tomando este título como referencia y de acuerdo a las indicaciones que se me dio, yo voy a dar alguna información que seguramente ustedes ya conocen y probablemente otra que ustedes no conocen. Entonces, en este marco, voy a recordar algunos conceptos. De acuerdo a nuestro diccionario de la Real Academia, innovar involucra mudar o alterar algo introduciendo alguna novedad. E innovar conlleva entonces uno o más cambios que introducen novedades o varias en un producto o cambio. Y se reconoce a la innovación como un factor crucial para hacer que nuestras empresas, gobiernos, instituciones produzcan y tengan una más alta producción y una más alta productividad. Y en lo que a las teorías de innovación se refiere, estas son la base para la política y la medición de cómo la innovación se lleva. Involucran 3 puntos que tienen que ver el por qué nuestras empresas innovan, las fuerzas que fomentan dicha innovación y los factores que también la dificultan. Y se reconoce que el trabajo del señor Joseph Schumpeter del 34 ha influido sobremanera en todas las teorías que después vinieron. Y en su trabajo el señor propone una lista de 5 tipos de innovaciones que ustedes pueden ver. Uno puede innovar al introducir un nuevo producto, un nuevo método de producción, aperturar un nuevo mercado, desarrollar una nueva fuente de abastecimiento y también crecer una nueva estructura de mercado en un sector. Otros trabajos relacionados que se mencionan en el manual de Oslo del 2005 son todos estos que están aquí, de los cuales pues no voy a hablar porque si no me consumiría demasiado tiempo. Entonces, en ese manual desde 2005, que es uno de los primeros que se establecieron al respecto, una definición sobre innovación es esta: innovar es introducir un producto o un bien o servicio o un proceso nuevo o significativamente mejorado, como ustedes pueden leer. Se refiere también a la introducción de un método o comercialización de la organización aplicado a las prácticas de un negocio, a la organización de un trabajo o a las relaciones externas. Y esta me gusta más. Es una definición ampliada de lo que sería innovación. En el manual de Oslo del 2018, una innovación es un nuevo o mejorado producto, proceso o una combinación de ambos que difiere, y esta palabra la marqué en negritas, que difiere significativamente de los procesos o productos anteriores. Muy bien. Ok. Ahora, los principales productos de innovación, de acuerdo al manual de Oslo, en su versión de 2005, pueden ser 4. Yo puedo innovar en cuanto a productos, en cuanto a procesos, en cuanto a cuestiones comerciales y en cuanto a cuestiones organizativas. Así entonces, cuando yo innovo, voy a aplicar nuevas ideas, productos, conceptos, servicios y prácticas. ¿Con qué objeto? A una determinada cuestión, actividad o negocio, con la intención de que estos sean útiles para poder incrementar la productividad. Y luego la innovación se ha convertido a lo largo del tiempo en el motor que nos permite impulsar la transformación y el crecimiento de nuestras compañías, instituciones, empresas o gobiernos. Y también nos permite aprovechar de manera optimizada los recursos, ya sean personas, ya sean recursos materiales, para obtener un mayor beneficio tanto económico o social en todas nuestras organizaciones. Y para crear un producto, yo parto, como ustedes saben, parto de una idea sobre la base de una necesidad. Hay 2 maneras. Una, cuando hace una investigación básica, puede partir de una idea para dar una explicación a un fenómeno, pero cuando tenemos una necesidad, por ejemplo, en tiempos de esta pandemia,
Yo parto de una idea que me permite dar solución a una de esas problemáticas. Presento un concepto, cuestiono ese concepto, igual como hago, por ejemplo, en metodología de la investigación, para después obtener un modelo de negocio que me va a permitir obtener después un prototipo relacionado a ese concepto. Por ejemplo, en el plan de maduración, yo ya iría por aquí en un nivel entre 4 y 6, y después, una vez que tengo ese prototipo, yo trato de comercializarlo y finalmente lanzarlo al mercado. Entonces, en mis clases, en este momento que estoy dando a mis estudiantes en el marco de un par de cursos que tienen que ver con redes neuronales y análisis de imágenes, les digo, ¿cómo podrían utilizar estos conceptos que ellos están asimilando para generar ideas, para dar soluciones que pueden ser comercializadas en cuanto a la problemática COVID? Bien, pasando a esto, entonces, ahora sí pasemos al segundo concepto. Cuarta revolución industrial, conocida como Industria 4.0, es el resultado, como ustedes pueden ver en esta gráfica, de la evolución de los sistemas de trabajo que a lo largo de nuestra historia han cambiado radicalmente la manera en que nuestra sociedad vive y se desarrolla. Comenzando aquí con el primer hito, donde se introduce la máquina de vapor, después el segundo hito, donde se introduce la energía eléctrica, casi 100 años después, el tercer hito, casi 100 años después, curiosamente, con la introducción de la electrónica y las tecnologías de la información, donde cada vez vemos que las cosas se van automatizando más, y en la cuarta revolución industrial vemos que ya las cosas están interconectadas y permiten que nuestra industria genere productos cada vez más inteligentes. El término fue creado por este señor, Henrik Hochschild, como asesor en estrategia industrial en el gobierno de la expresidenta Angela Merkel. La industria 4.0, como sabemos, es simplemente la interconexión de todas las partes de una empresa, dando lugar a una automatización efectiva y una empresa más inteligente. Y vemos que estas son las columnas que sostienen a esta nueva industria, que van desde lo que sería el Internet de las cosas, pasando por los sistemas ciberfísicos y terminando en lo que sería la robótica. Entonces, estas serían, digamos, las columnas que sostienen lo que es actualmente la industria 4.0, en donde nosotros podemos ver como una característica sustantiva es que aparecen más máquinas, tienden a aparecer más máquinas en la cadena productiva y eventualmente menos personas, dependiendo de cómo hagamos las cosas. Esto nos ofrece ventajas, pero también desventajas. Aquí yo enlisto 7 ventajas del proceso productivo que van desde la optimización de los niveles de la calidad, como ustedes pueden ver, pasando por una producción más flexible y llegando a una mayor competitividad. Sí, esto es cierto. Sin embargo, vemos que en esta cadena de producción podemos tener 2 grandes problemas. 1, el desempleo, y 2, la contaminación. Los procesos de producción que actualmente tenemos tienden, si no se hacen bien las cosas, a producir desempleo y a producir un alto número de contaminantes. Por ejemplo, si ustedes ven el número de teléfonos celulares que una persona puede tener, simplemente los va almacenando en un cajón, y esos teléfonos no se regresan a la cadena de producción, a la cadena de valor, para volverlos a transformar en teléfonos. Entonces tiende a producir muchos contaminantes. Es así que surge una nueva revolución o industria que se llama economía circular, que se caracteriza, como ustedes pueden ver, ya no tenemos solamente a la máquina, sino también al ser humano como actor, y se da una fuerte interacción entre ambos para el desarrollo de satisfactores. Se trata de una revolución colaborativa en donde yo digo que lejos de quitar al trabajador, ¿verdad?, de la producción, lo pone en el centro de la misma y posibilita que tanto el robot o cobot, ahora le vamos a llamar cobot, así como el ser humano, laboren de manera conjunta y sincrónica para un proceso de productivo más inteligente y orientado a la personalización. Más detalles sobre esto haré adelante. Ahora, en ambos, la industria 4.0 y la industria 5.0, se reconoce que hay un actor
muy importante. Y ese actor es la inteligencia artificial. Entonces, ¿qué será la inteligencia artificial? Bueno, hay muchas definiciones que se pueden tomar en cuenta, pero yo voy a utilizar esta. Por un lado, la inteligencia artificial es la ciencia, por otro lado es la ingeniería de las máquinas que actúan de manera inteligente. Ciencia, en tanto que me permite generar conocimiento nuevo, ingeniería, en que me da las herramientas para poder yo diseñar y poner en operación estas máquinas que son capaces básicamente de hacer dos cosas: tomar decisiones apropiadas en circunstancias inciertas, como lo haría, por ejemplo, un robot, un auto autónomo que me lleve de mi casa a mi trabajo y viceversa. Y además de que este auto autónomo pueda mejorar su comportamiento con base en experiencias pasadas. Por ejemplo, si este auto se pasa un alto, yo quiero que después aprenda a no pasarse alto. ¿Por qué ahora es el tiempo de la inteligencia artificial? Bueno, porque se reconoce que como tecnología horizontal impacta ya hoy por hoy a todas las áreas de nuestro vivir, que van desde la salud, pasando por el medio ambiente, el manejo energético, la seguridad y la movilidad. Y además porque se utiliza en muchas soluciones. En lo que sigue yo voy a enlistar rápidamente cada 5 segundos un conjunto de aplicaciones donde se utiliza. Por ejemplo, vean ustedes, robots que me permiten mover objetos en las calles, por ejemplo, en el estado de Washington. Este es un robot producido por Amazon. Aquí tenemos otro, que puede transportar pizzas por tierra, producido por FedEx. Aquí tenemos otro aéreo, y Walgreens, que puede llevar productos, por ejemplo, en el estado de Virginia, pero no son los únicos. Tenemos otros, por ejemplo, este que me permite llevar mis efectos personales mientras yo voy camino al aeropuerto, o estos otros que circulan por las calles de Tokio y que llevan diferentes productos a las personas que así lo requieren. Tenemos entonces 5 pequeños robots que utilizan inteligencia artificial. Esos son los pequeños. Ahora vienen los grandes, como este, ¿verdad? Ya es un gran camión, un gran tráiler, como nosotros le decimos acá en México, que puede llevar a productos alimenticios como, por ejemplo, mantequilla durante 3 días en forma autónoma de California a Pensilvania. Ok, ahora pasemos al área de juegos. Esa es otra de las grandes áreas donde la inteligencia artificial se explota. Como sabemos, antes juegos como el ajedrez, el Go, el Shogi, eran una barrera para la inteligencia artificial. A partir de los 90, con Deep Blue de IBM, ya vemos que una computadora puede ganarle al campeón mundial, por ejemplo, Garry Kasparov. Ahora, por ejemplo, AlphaGo es capaz de derrotar al campeón mundial de Go, y ya los juegos no constituyen como tal una barrera para la inteligencia artificial. Vemos también que, por ejemplo, de acuerdo a Nature, ya hay bots inteligentes que pueden participar en juegos en donde hay multijugadores y que son capaces incluso de derrotar y ganarles el dinero a jugadores profesionales en el póker. También vemos, según un reporte de Science, otra revista muy prestigiosa, que ya bots inteligentes se pueden utilizar como coaches o auxiliares en deportes muy comunes como son el básquetbol, el béisbol, el fútbol americano, para hacer planificación de jugadas o para hacer la contratación de jugadores. También vemos, y esto es algo que ya se iba a hacer, pero desgraciadamente por cuestiones de la pandemia no se hizo, pero en las próximas Olimpiadas se espera que junto con los jueces humanos haya jueces artificiales que estén monitoreando si un competidor está realizando bien su acrobacia, por ejemplo, en el área de la gimnasia. ¿Qué más tenemos? Tenemos robots de todos tipos que hacen diferentes labores en centros comerciales, en restaurantes, en bodegas y demás. Puedo yo también, por ejemplo, utilizar la inteligencia artificial para optimizar ciertos procesos, como son, por ejemplo, de manera más barata, optimizar el crecimiento de peces. Puedo también optimizar la distribución de productos de un país a otro país. ¿Qué más puedo hacer? Puedo, por ejemplo, predecir con precisión
erupciones volcánicas. ¿Qué más puedo hacer? Puedo predecir los costos de manufactura según un estudio de Purdue University. Puedo, según el país también, incluso para impactar el área turística, descubrir nuevos objetos utilizando técnicas de análisis de imágenes y de reconocimiento de patrones. Según eso, esta noticia del país, una inteligencia artificial descubrió 142 nuevos geoglifos en las líneas de Nazca, de donde estoy seguro que ustedes han estado, y ustedes alcanzan a ver algunos dibujos. Bueno, pues esta inteligencia artificial ya descubrió otros 142. También pueden ayudarle, por ejemplo, a los historiadores a resolver acertijos antiguos. Esto realmente es interesante porque pueden auxiliarse o utilizarse como motores de auxilio en la toma de decisiones en áreas tan disímbolas como son, por ejemplo, la historia. Pero también pequeños robots, como ustedes pueden ver, que pueden auxiliar o contribuir a la reducción o eliminación de microplásticos contaminantes en nuestros ríos, en nuestras lagunas, en nuestros mares, según el español. Otra noticia, otros robots que andan flotando ahí en la no gravedad, en la Estación Espacial Internacional, auxiliando a los astronautas, a los cosmonautas con sus tareas ahí en el espacio, con cuestiones de estrés y con cuestiones de aislamiento. ¿Qué más robots tenemos? Bueno, también vemos cómo la inteligencia artificial, una de sus herramientas que son las redes neuronales, se puede utilizar para la optimización en la búsqueda de nuevos materiales. Esto tiene un alto impacto el día de hoy que nos puede ayudar, por ejemplo, a descubrir nuevos fármacos o nuevas combinaciones de moléculas para el diseño de nuevas vacunas, por ejemplo, en el marco de la COVID. Tenemos problemas complejos. Sabemos que en tiempos de Newton hubo un problema clásico que se planteó, que es la interacción de los tres cuerpos, que está aquí. Entonces, según ABC Ciencia, la inteligencia artificial está a punto de resolver este problema clásico de la mecánica celeste. ¿Qué más? En química tenemos un problema muy importante que es el de la ecuación de Schrödinger. Entonces, la inteligencia artificial ayuda a resolver esta ecuación que les permite a los químicos, sobre todo sobre química cuántica, poder obtener, por ejemplo, nuevos productos. ¿Qué más? Quiero descubrir nuevos objetos en el espacio. Y sabemos que si yo miro esta imagen que está aquí, esta fotografía que está aquí, para mí como ser humano, es muy complicado decir qué es nuevo y qué no es nuevo, o si una estrella está en decadencia o no, o si está a punto de explotar. Entonces, yo puedo hacer un análisis con las técnicas más modernas de redes neuronales, cómputo profundo, para poder decir en este recuadro qué es nuevo o no. Ajá. En el área de la enseñanza, la inteligencia artificial, según Carnegie Mellon University, yo puedo, por ejemplo, acelerar el proceso de desarrollo de ¿qué? De un sistema tutor inteligente que me va a permitir en una circunstancia como esta poder transmitir de manera más fácil el conocimiento. Pasemos al área de salud, que es una de las que más me gustan y es en la que yo estoy trabajando actualmente. El diseño por ejemplo, de prótesis inteligentes que le van a permitir a las personas que los portan recuperar la capacidad de ver. Pero no solamente esto, sino sentir el suelo que se está pisando, como a través de la ubicación de sensores en los zapatos, ¿verdad? Que van a transmitir la información a través de la prótesis y la persona va a poder sentir, ¿verdad? El suelo que está pisando y tener más confianza en cómo lo está haciendo según New Science. Muy bien. En el área de detección, en el área de predicción, una inteligencia artificial de Google ayuda a detectar con buena precisión cáncer de mama y que puede auxiliar al radiólogo y al médico a localizar objetos interesantes como son microcalcificaciones y hacer detecciones tempranas. Otra que nos ayuda a identificar, por ejemplo, riesgos fatales de ataques cardíacos, según nos dice CNBC.
También IEEE Spectrum nos dice que yo puedo usar una app instalada en mi teléfono celular para poder detectar problemas oculares, por ejemplo, como infecciones, o incluso yendo más allá, puedo utilizar una fotografía tomada con el celular para, con una app diseñada por la Universidad de Purdue, poder determinar si una persona padece anemia o no. Vean ustedes, estoy dando un panorama tan amplio que nos dice que yo puedo innovar ya actualmente en cualquier área prácticamente del saber. Puedo diseñar un modelo computacional que me ayude a predecir epilepsia basado en redes neuronales, como está haciendo, por ejemplo, ahorita Facebook, utilizando la información de las redes sociales, está diseñando un modelo basado en inteligencia artificial para predecir si alguno de sus usuarios está padeciendo un problema mental, por ejemplo, se encuentra en una depresión o en un estado esquizofrénico o algo así. Y este nació con la pandemia. Cuando vieron los coreanos que sus ancianos tenían que estar encerrados, entonces empezaron a diseñar monitores para poder ellos estar viendo el estado de salud mental de sus ancianos. Ahora, ¿qué se está haciendo ya en particular con inteligencia artificial, aprendizaje para máquinas, ciencia de datos, en coronavirus, en COVID-19 y aspectos relacionados? Bueno, vean ustedes. Número 1, lo primero que se hicieron fueron algoritmos basados en IA para detectar los brotes de coronavirus. Estos fueron lo primero que se hizo. Asociado a esto, hubo trabajos de investigación muy importantes que utilizaron diferentes metodologías para poder determinar las tasas de transmisión de la infección. Hubo quien hizo también, grandes empresas, métodos para poder detectar con precisión a partir de muestras de sangre o a partir de radiografías la infección. Y así, por ejemplo, ustedes ven estudios aquí y allá en donde la inteligencia artificial se puede utilizar ya de manera común para, a partir de una radiografía o una resonancia o una tomografía, decir y auxiliar al médico si esta persona tiene COVID o no. Otros lo intentan ¿con qué? Con el estornudo. Entonces, al escuchar el estornudo y, por ejemplo, grabarlo en un teléfono celular, yo puedo determinar si esta persona tiene COVID y además es asintomática, según un estudio de MIT. Aquí está también la misma noticia relacionada, pero reportada en IEEE Spectrum. Otros combinan otras técnicas, por ejemplo, la tecnología de telefonía celular, la tecnología de redes neuronales profundas y un conjunto de nanopartículas para hacer que este teléfono se vuelva un dispositivo en donde yo pueda hacer una prueba rápida de posible infección por SARS-CoV-2. Puedo usar la tecnología de drones para poder hacer varias cosas, por ejemplo, detectar. Si esto lleva sensores, yo puedo detectar si hay COVID ahí, pero también puedo sanitizar superficies. Puedo diseñar algoritmos para ver cuáles son los próximos movimientos del ejército invisible contra el cual estamos luchando. Por ejemplo, hacia dónde se está moviendo. Puedo usar modelos computacionales, ¿verdad?, para poder predecir cómo la infección se va moviendo de una ciudad a otra y entonces hacer planeación. Puedo utilizar los relojes, los que se llaman los smartwatches, ¿verdad?, para poder darle seguimiento a la infección. ¿Qué más? Alguien ha propuesto utilizar la red de teléfonos interconectada para ver la exposición al COVID. Entonces yo puedo saber a través de una red de telefonía qué tan cerca estoy yo posiblemente de la infección. ¿Qué más? Puedo usar baches inteligentes para saber dónde está mi personal en un hospital de salud e ir monitoreando en dónde se encuentran. Y entonces poder saber si están cerca de exposición o no. En el diseño de pruebas rápidas, bueno, hay grupos que están utilizando inteligencia artificial para poder diseñar esas pruebas rápidas, valiéndose, por supuesto,
por ejemplo, de cuestiones como robótica, cómputo de alto rendimiento para obtener a las mejores pruebas. Otros están midiendo la sana distancia, nosotros le llamamos así acá en México, y empresas como esta, pues se dedican a utilizar cámaras para poder decir si estas dos personas están manteniendo la sana distancia. Aquí serían círculos verdes. Si las personas se acercan más, los círculos van a empezar a ser rojos. Alguien también propone usar la red pública de cámaras y análisis de imágenes para poder determinar si dos personas están rompiendo la sana distancia. ¿Qué más tenemos? Recordadores para la toma de medicamentos. Entonces es un recordador diseñado por NASA para podernos decir cuándo tomarnos el medicamento. Sobre todo si necesitamos tomar un antibiótico o un desinflamatorio o algo así. Botones sin contacto. Vean ustedes, para no contaminar las superficies, se pueden diseñar botones sin contacto que me permitan encender el auto, el sonido en mi auto, el aire acondicionado, la calefacción y demás. ¿Qué más? Impresión de piel, por ejemplo, usando la tecnología de la impresión aditiva, que es una de las columnas, como ya lo dije, de la industria 4.0, que me puede ayudar a imprimir piel en esta situación de pandemia. Se dice también que otra de las columnas de la industria 4.0, como es la realidad aumentada, se puede utilizar para poder combatir COVID-19, según el Financial Review. Había que leer los detalles aquí en este link al respecto. ¿Qué más? Ahora en el área de robótica. Vean ustedes, tenemos robots de todo tipo. Voy a hablar un poquito acerca de ellos. Por ejemplo, robots que me pueden ayudar a llevar mercancía de un supermercado, de una abarrotera, sin que haya contacto entre esta persona y la persona que lo recibe. Simplemente, de acuerdo a una comanda, yo meto los productos aquí y los envío al domicilio donde se encuentren. La persona simplemente extraerá los productos y listo. Quiero enviar un medicamento, es el mismo principio. Agarro los medicamentos de acuerdo a una comanda, los meto en el robot y envío al robot a que distribuya los medicamentos a los diferentes domicilios. Puedo usar también, como ya lo dije, la tecnología drones, pero ahora para enviar cosas, por ejemplo, enviar pruebas a lugares alejados. ¿Qué más? Puedo asociarme con otras empresas, por ejemplo, aquí puedo instrumentar robots de Boston Dynamics, que tiene forma de perro, para poder medir sin contacto signos vitales de personas. Este es un grupo entusiasta de MIT que lo está haciendo. Puedo usar mis robots de servicios, como lo está haciendo Asimov Robotics, para que este robot, que está incluso dando el ejemplo, vean ustedes cómo está portando su cubrebocas, puede distribuir cubrebocas y productos limpiadores, desinfectantes o sanitizantes, como se usa el término hoy, para poderlos distribuir en un hospital, en una oficina bancaria, en una oficina de gobierno. Puedo usar robots para poder hacer conteos, inventarios de cosas, pero además para ir sanitizando al mismo tiempo los diferentes corredores que se encuentran ahí. Este mismo tipo de robots los puedo usar más potentes o con arreglos de tubos de luz ultravioleta y que operen de manera autónoma o que operen de manera teleoperada, telecontrolada, para poder sanitizar corredores, sanitarios, baños, habitaciones vacías en un hospital y liberar de gérmenes, liberar de hongos, bacterias y virus. Y con esto, sabiendo que la luz ultravioleta pues es un buen aliado para poder, un buen germicida, pues se diseñan ya diferentes artefactos que sirven para ir desinfectando los productos que nos llegan de la mensajería, como este o como este otro, en donde yo puedo introducir mis efectos personales como un teléfono celular, por ejemplo, durante un tiempo puedo desinfectarlos. ¿Qué más puedo hacer? En el área de investigación básica yo tengo que detectar los puntos de debilidad del virus que me van a permitir a mí diseñar las drogas o las vacunas que van a inhabilitar al virus. Entonces, para esto yo necesito captar muchos datos, procesarlos con técnicas de
de ciencia de datos, con técnicas de aprendizaje para máquinas, con técnicas basadas en inteligencia artificial, para poder luchar yo contra la infección. ¿Cómo? Por ejemplo, detectando dónde, cuántos y dónde están los diferentes spikes o espigas del virus, y así poder diseñar vacunas, ¿verdad? Que me van a permitir a enfrentarme a la infección. Y junto con los cuerpos médicos diseñar tratamientos específicos, por ejemplo, para ciertos sectores de la población, para los niños, para los jóvenes, para los ancianos y demás. Puedo usar las técnicas más modernas, como son, por ejemplo, el cómputo cuántico, ¿verdad? Para poder descubrir las nuevas vacunas, acelerar el proceso de producción, vean ustedes, usando cómputo profundo para descubrir nuevas drogas, para diseñar nuevos tratamientos para adultos mayores e incluso para tomar decisiones a dónde voy a enviar, a qué personas voy a administrarles primero las vacunas. ¿Qué más? Para esto necesito grandes apoyos económicos para tener acceso a equipo de cómputo y también a robótica de precisión y de rapidez para poder conducir mis investigaciones científicas. Usar grandes computadores para el diseño, por ejemplo, de las caretas, de los cubrebocas y demás. Y ahora sí, ¿qué estamos haciendo en nuestro Instituto Politécnico Nacional, en nuestro laboratorio de robótica, en colaboración con otras instituciones? Pues miren ustedes, estamos diseñando sistemas de monitoreo para detectar temperatura, sana distancia, portación de cubrebocas para emitir las señales correspondientes, por ejemplo, a una oficina bancaria. También, con apoyo del gobierno, estamos diseñando un sistema de monitoreo del estado de salud de personas en sus casas que va a medir todas estas variables. Esta máscara que está aquí, esta careta que está aquí, que viene con estos sensores, le va a permitir monitorear, le va a decir a la persona cada 4 horas que se la ponga y que apriete un botón y se van a medir las variables que están aquí, la información se transmite a la nube y si alguna de estas variables se sale de rango, se van a emitir las variables, las alarmas correspondientes al médico, los reportes e informes a los celulares de los familiares. Un sistema similar, financiado por el Ministerio o Secretaría de Relaciones Exteriores de nuestro país, usando Internet de las Cosas, va a poner sensores aquí alrededor del paciente, va a monitorear el estado de salud de personas, mantener una comunicación continua entre paciente, familiar y médico y emitir las alarmas correspondientes. ¿Qué otra cosa estamos haciendo? Un concentrador de oxígeno económico para poder satisfacer las necesidades en hospitales y en hogares. ¿Qué más? Ya es una patente que está ahorita en trámite de un robot sanitizador que puede ser usado, por ejemplo, en hospitales, en el metro y en otras oficinas. Puede ser teleoperado o puede funcionar de manera autónoma. Aquí está otro diseño sobre el cual estamos trabajando. Un robot toma muestras de sangre. En lugar de que una persona haga esto, debería de ser un robot el que reconozca dónde está la vena, poder extraer la sangre y poner la muestra de sangre en un tubo de ensayo, etiquetarlo y mandarlo al laboratorio. Otro más, en lugar de que una persona haga esto, mejor buscamos que un robot meta el hisopo en la garganta o en la nariz de la persona. Aquí tenemos que utilizar técnicas muy sofisticadas de control y de visión por computadora y de señales para no lastimar a la persona. ¿Qué más? También es financiado por el gobierno. No tiene que ver con COVID, pero tiene que ver con cáncer. Se trata de un sistema automático para la interpretación inmediata de mamografías para la determinación de riesgo de cáncer, buscando microcalcificaciones en mamografías de personas. Y este es el proyecto más ambicioso que todavía no logramos vender, que es combinar las tecnologías de 4.0 para el desarrollo acelerado de vacunas, fármacos y adyuvantes, combinando cómputo de alto rendimiento y cuestiones de robótica. Bien, ¿por qué impulsar el desarrollo? Por ejemplo, lo voy a hablar desde mi óptica, pero puede ser cualquier cosa. El desarrollo de la inteligencia artificial. Bueno, porque la inteligencia artificial
está teniendo y tendrá un gran impacto económico en los próximos años, porque está siendo tomada en cuenta en los más altos foros de investigación, porque el futuro del mercadeo digital está en la inteligencia artificial. ¿Por qué? Porque si yo quiero iniciar una empresa, sobre todo en estas condiciones, tengo que admitir que la inteligencia artificial es un gran aliado. Y porque además, después de la pandemia, nuestras empresas, gobiernos e instituciones tendrán que analizar más datos. Y la inteligencia artificial es un gran aliado. ¿Por qué impulsar el desarrollo de la ciencia y desarrollo tecnológico con innovación? Bueno, número uno, porque la ciencia y el desarrollo tecnológico van de la mano. Un país que comete el error de apoyar una o la otra está en un error. Tenemos que apoyar a las dos. Por eso es que necesitamos crear ministerios, ¿verdad?, de ciencia y tecnología en nuestros países. Porque si hacemos esto, podemos ayudar a que los habitantes de nuestros países tengan una mejor calidad de vida, porque nos puede ayudar a resolver las problemáticas que tenemos como países, nos puede ayudar a tomar mejores decisiones y nos puede ayudar a liberarnos de la gran dependencia que como países en vías de desarrollo tenemos. ¿Qué recomendaría yo? Bueno, hay muchas cosas. Impulsar la democratización, le voy a cambiar aquí, de la ciencia, y la tecnología desde la niñez. Poner en operación programas de formación de personal calificado en todos estos temas. Si se puede a todos los niveles. Yo aquí le puse nivel superior y posgrado, todo depende del área. Instaurar redes de centros de investigación aplicada para resolver los problemas regionales en cada uno de nuestros países. Impulsar el desarrollo de tecnologías coadyuvantes. Por ejemplo, en inteligencia artificial sería el cómputo cuántico y el cómputo neuromórfico, de acuerdo a lo que nos dice, por ejemplo, CNN, o de acuerdo a cómo está haciendo, por ejemplo, NVIDIA, haciendo nuevos circuitos de nueva generación que le darán el nuevo impulso a la inteligencia artificial. Diseñar y poner en operación leyes regulatorias sobre el uso de ciertas tecnologías. Por ejemplo, una de ellas es la inteligencia artificial. La inteligencia artificial necesita ser regulada. En particular, ¿qué es lo que yo estoy haciendo? Instaurar redes de investigación. En nuestro instituto, a partir de 2009, tenemos una red de investigación en inteligencia artificial y ciencia de datos. Ya echamos a andar 2 carreras de licenciatura, una de ingeniero en inteligencia artificial y una licenciatura en ciencia de datos. Estamos ahorita trabajando sobre un programa de posgrado unificado, maestría y doctorado en inteligencia artificial y ciencia de datos, que esperamos que arranque a finales de este año o a inicios del que sigue. Asesorar y poner en operación grupos de investigación, eso lo estamos haciendo también. Participar de manera continua en la organización de eventos como este que ustedes están haciendo, con el cual yo los felicito y me congratulo. Escribir libros de texto en español, por ejemplo, en diversos idiomas. Miren, en inglés, aquí hay uno, en coreano y en español. Por ejemplo, este libro es el que está a punto de salir publicado. Este mes sale. Es sobre inteligencia artificial aplicada a robótica. Ya se está vendiendo en Argentina y en Chile, y yo espero que pronto ya se venda en Colombia, en Perú, en Venezuela, en México, en fin. Y lo van a distribuir varias casas editoriales. ¿Qué más? Poner en operación plataformas educativas que enseñen a los niños los conceptos relacionados con ciencia y tecnología. Impartir periódicamente pláticas invitadas a nivel nacional e internacional en temas afines. Conclusiones. Todavía no descubrimos las leyes que rigen el cómo se da la inteligencia. Eso es un hecho, ¿eh? No es como el caso de la mecánica, cuando Newton descubrió las leyes de la mecánica, o Maxwell que descubre las leyes del electromagnetismo. En inteligencia artificial todavía no. Sin embargo, nuestra capacidad creativa nos ha demostrado que ya podemos construir máquinas inteligentes. Y además no hay leyes físicas que se opongan. Para finalizar, el impulso del desarrollo de la ciencia y del desarrollo tecnológico, innovador en nuestros países no es un lujo, es una necesidad. El impulso de políticas públicas y estrategias a largo plazo es algo obligado, es algo que debemos de hacer, como lo han hecho países tan pequeños, pero que son ahora tan prósperos como son Corea del Sur. Yo soy Juan Humberto Sosa Azuela.
del Centro de Investigación en Computación del Instituto Politécnico Nacional. Ahí está mi correo y estoy a sus órdenes. Bueno, excelente presentación la del doctor Humberto Sosa. Realmente es impresionante la cantidad de explicaciones a todo nivel que existe de la inteligencia artificial. Desde el punto de vista de la salud, en diagnósticos, en tratamiento, en todo tipo de avances en el campo, sus aplicaciones en el campo de la salud en la COVID-19. En este momento estamos abriendo ya la sesión de las preguntas y respuestas en cuanto a las dudas que presenten. Y existen algunas preguntas, doctor Sosa, que están haciendo acá los participantes. Un gusto. Eh, una de ellas tiene que ver con la aplicación, si es posible la aplicación de esta tecnología en la detección de VPH. Esto lo hace la compañera Paula Moncada. ¿De qué, perdón? La aplicación de esta tecnología en la detección de VPH. Es que se cortó. Disculpe. ¿Sí? ¿Me escucha? Es Ahora sí. que ahora sí. Sí, la compañera Paula Moncada preguntas cómo podría aplicarse esta tecnología para detectar VPH. Es que no entiendo qué es el término VPH. Es el Ah, virus VPH. sí, Sí. sí, sí se puede. Sí se puede usar para COVID, se puede para cualquiera, porque lo único que cambian son los parámetros de entrada. Pero las metodologías son exactamente las mismas. Lo que pasa es que lo que nos lleva, que en este momento COVID se convierte en el actor principal, por decir así, y como está afectándonos a todos a nivel mundial, entonces casi todos los vectores están apuntando en esa dirección. Si se fijan, todo el mundo está diseñando sistemas para ver dónde surge, cómo se va moviendo, para hacer pruebas, para hacer mecanismos incluso de si el número R va subiendo, va bajando, para diseñar nuevas drogas, para diseñar nuevas vacunas, medicina profiláctica. Todo va enfocado hacia ahí. Pero se podría en principio utilizar para cualquier virus, para cualquier cosa. La respuesta es sí. Bien, muchísimas gracias. La otra pregunta que hacen es cómo afectaría la inteligencia artificial y la robótica en el campo laboral. Ajá. Como lo dije al principio, si las cosas no se hacen bien, nuestros países están transitando. Por ejemplo, a nivel nacional, nuestro país, México, está transitando de la 2 a la 3, pero hay ciudades que ya están de la 3 a la 4. Entonces, esto está provocando que, por ejemplo, las máquinas lleguen a ocupar los puestos de ciertas personas. Ajá. Esa es una. Si yo no hago una planificación, entonces sí puedo hacer que los robots sustituyan a las personas, pero yo siempre he defendido la postura que la mejor robótica es aquella no que sustituye, sino que pone al centro, al centro de la producción a la persona. ¿Esto qué quiere decir? Que es una robótica que potencia las capacidades de la persona. Le da más fuerza, le da más rapidez, le da más precisión. Entonces, ¿qué? De manera responsable, las industrias, las empresas, los gobiernos deben de hacer eso. O sea, ir cambiando de una industria 4.0 a una industria 5.0 que es circular, que además de poner al centro a la persona en el proceso de producción, toma el producto que se obtiene y lo regresa en la cadena de valor para que este producto sea desbaratado y volver a obtener el mismo producto o otro que no contamine. Excelente, excelente respuesta. Eh, Otra de las preguntas tiene que ver con el desarrollo de esta tecnología en los países, o sea, ¿cuáles son los países o asociaciones de países que tienen mayor avance en esta tecnología de la inteligencia artificial? Número uno sería Estados Unidos y China. Son históricamente, bueno, no históricamente, históricamente es Estados Unidos, Inglaterra, pero también por la inversión que hacen. China ingresó 20 años después que Estados Unidos a cuestiones de inteligencia artificial y ya lo igualó.
¿Por qué? Por varias razones. Porque es un país que está invirtiendo mucho dinero, ajá, y además porque hay mucha gente. O sea, el hecho de que haya 1.500 millones de chinos y 300 millones de americanos, eso es 5 veces. Entonces, mientras que yo en Estados Unidos puedo decirle a una persona, tú haces inteligencia artificial, los chinos pueden decirle a 1,000 personas, ustedes hagan inteligencia artificial. Entonces ellos aprovechan el teorema de los grandes números, ¿no? Entonces tienen mucha gente para hacer investigación de muy buena calidad y además invierten bastante. ¿Qué otro país está invirtiendo fuertemente? Los Emiratos Árabes. Cuidado, con ellos. Ellos están empezando, despertando y además tienen muchísimo dinero para invertir. Junto con Estados Unidos y China, los Emiratos Árabes son aquellos que están ya, por ejemplo, conquistando el planeta rojo. Ustedes lo ven. Entonces es una cuestión, yo creo que de voluntad para poder hacerlo, de cambiar de chip, de manera de pensar. Serían esos los países y de ahí hacia abajo. Nuestros países latinoamericanos, desgraciadamente, están muy por debajo. No es que no estemos haciendo, no es que no estemos haciendo, sino que estamos muy por debajo, porque tenemos otros problemas como son la educación, como son la seguridad, como son cuestiones de salud, como son, no sé, de logística, que tenemos que resolver antes de esos otros. Bien, bueno, muy interesante realmente la información que nos ha aportado en este foro. Hay quizás un comentario, ¿no?, que yo quería hacer. Adelante. Recientemente estuve leyendo unos artículos eh, que hablaban justamente sobre la inteligencia artificial y hablaban sobre la posibilidad de hacer que los robots tuvieran sentimientos, o sea, en el sentido de que poder determinar, que un robot pueda determinar la conducta de un ser humano, que no sean tan mecánicos desde ese punto de vista. ¿Tiene alguna información al respecto? Sí, señor. Primero, los robots sí pueden sentir, pero hay que definir lo que es sentir. Por ejemplo, un robot puede sentir que se le está acabando la batería. Es una manera de sentir, percibiendo a través de sensores. Puede sentir si está frío, lo puede hacer a través de un sensor, o si tiene calor, sí. Pero si usted me habla de sentir desde un punto de vista más profundo, ese es otro asunto. Entonces, sí hay quien está trabajando en lo que se llama la robótica social. De hecho, nosotros estamos trabajando en un proyecto con una tesis doctoral en lograr que el robot sea más, que pueda interactuar de manera más natural con las personas, por ejemplo, produciendo expresiones faciales semejantes a las de la persona. Si la persona sonríe, el robot debe sonreír. Si la persona se pone seria, el robot se pone serio. Entonces, ¿eso qué involucra? Usar técnicas de inteligencia artificial, de análisis de imágenes, para poder analizar las expresiones faciales de la persona, la manera en que va, por ejemplo, gesticulando y pronunciando las palabras. Eso introduce técnicas de inteligencia artificial para poder entonces responder en consecuencia. Entonces sí hay mucho trabajo. Nosotros, por ejemplo, en nuestro grupo, sí estamos trabajando en el área de robótica social. Wow, qué interesante. Bueno, si no hay más preguntas, voy a dar una revisada así superficial de los participantes. Bueno, puras felicitaciones, realmente lo felicitan por su videoforo, excelente las informaciones. Este, eh, Hay unos que también preguntan, Freddy Sabar se pregunta, ¿qué recomienda para medir la innovación social? ¿Qué variables considera? Mire, yo no soy un experto en innovación, ¿verdad? Cabe aclararlo. Pero la intuición a mí me dice que una de las variables más importantes es el impacto precisamente social que lo que hacemos provoca. Por ejemplo, yo puedo sacar 10 artículos científicos en las más grandes revistas. Incluso pueden ser citados, ¿verdad? A nivel internacional. Y yo puedo tener un índice H alto, en fin. Y yo me preguntaría, ¿no? Y, o sea, yo puedo engrosar mi cartera,
Está muy bien. Y yo me preguntaría, eso que usted está proponiendo como idea, como concepto, ¿cuántas vidas está salvando? Uh-huh. ¿A cuántos venezolanos les está dando trabajo? Uh-huh. A eso me refiero. Yo me diría, para mí es el impacto social, yo lo mido en el beneficio directo que está provocando sobre nuestra sociedad. Es intuitivamente lo que yo me diría. Por supuesto, hay otros. Ajá. ¿Cuántos trabajos se está generando? Y demás. Bien, muy interesante. Bueno, continúa las felicitaciones, que ha sido una excelente ponencia, interesante información. Eh, ¿Cómo aprovechar las fuentes de información de este ecosistema, en el ecosistema? Son muchas interrogantes que se plantean. Eh, Otros preguntan, son varias, bueno, la mayoría son felicitaciones. Eh, mm, Disculpe que me demoro un poco, pero estoy seleccionando las preguntas que sean realmente concernientes al tema que estamos tratando. ¿De qué manera, pregunta el doctor Gregorio Morales, cómo hacer convenios de cooperación interinstitucional para la investigación? Eh, eh, o sea, si es a nivel nacional o internacional, es muy sencillo. Por ejemplo, entre instituciones. Eh, se tendrán que reunir aquí de los más altos directivos. Nosotros lo hacemos así. Por ejemplo, nuestro director general se reúne con el director general o con el rector de una institución académica y ya tienen formatos, los cuales simplemente hay que llenar, tienen que revisarlo los abogados correspondientes y quedará firmado el convenio paraguas. A partir de ese convenio paraguas parten los convenios específicos. Eso no quiere decir que no se puedan hacer colaboraciones de abajo hacia arriba. Yo mantengo colaboraciones con instituciones a nivel nacional e incluso con instituciones a nivel internacional, por ejemplo, con algunas instituciones hermanas de Colombia. Uh-huh. Entonces sí se puede trabajar a los dos niveles, pero es mejor tener un paraguas que soporte y ampare todas nuestras colaboraciones. Por ejemplo, si vamos a hacer un nuevo producto que va a ser patentado, que va a ser protegido intelectualmente y que va a terminar en el mercado. Bien. Muy interesante. Bueno, yo creo que sería una última participación, una última pregunta. Ya estamos sobre la hora. Una información sería em, que preguntan es un estudiante de la Universidad Bolivariana de Venezuela de qué forma compatibilizar crecimiento económico con estándares abiertos que permitan operar globalmente e incentivos a la innovación y a la propiedad intelectual. Repito, ¿de qué forma compatibilizar crecimiento económico, estándares abiertos que permitan operar globalmente en la innovación y en la propiedad intelectual? Bueno, desde mi punto de vista, este, los diferentes departamentos o módulos deben de operar no de manera individual, sino en coordinación. Por ejemplo, en nuestro instituto, nosotros tenemos incluso oficinas de transferencia tecnológica, oficinas de patentamiento, las tenemos todo como órganos, pero muchos de ellos actúan de manera desconectada y de manera no sincrónica. Entonces, cuando en esta cadena de valor falla uno de ellos, le tengo que dar la vuelta o se interrumpe el proceso. Entonces, yo lo que veo es que tenemos que aprender a trabajar muy bien de manera coordinada, que cada uno de nuestras partes en esa cadena de valor esté funcionando de tal manera que cuando yo genero, por ejemplo, una idea, enseguida esté alguien que me diga si esa idea vale la pena o no. Y enseguida yo pueda generar el concepto, enseguida yo pueda generar el prototipo y luego el plan de negocio y así. Porque si me voy a tardar 2 meses, un año y luego lo demás, pues entonces esto va a qué? Va a frenar la producción. Ese es un aspecto que yo veo. Lo demás, la primera parte de la pregunta, sinceramente, no la entendí, porque no es mi campo. Sí. Hay una que es muy interesante y bueno, me permite también darle un poco más de seguimiento a este campo.
Se refiere a, si puede indicarnos, preguntan en las redes ONTI, si puede indicarnos en qué campo de la agricultura si hay avances en la inteligencia artificial para la siembra. Ah, muchos. Ahí en lo que se llama robótica de campo hay mucho. Por ejemplo, se pueden instrumentar máquinas agrícolas, tractores, por ejemplo. Nosotros hicimos un trabajo con la Universidad Complutense de Madrid, que empezó en tesis de doctorado y terminaron en un tractor instrumentado capaz de moverse a lo largo de surcos, ajá, de manera autónoma, de detenerse cuando hay piedras o pasa una vaca, por ejemplo, ¿no? Y de poder regar, de poder deshiervar. Les digo por qué. Porque una persona que trabaja en el campo es una persona que es muy susceptible a sufrir accidentes y que su vida útil puede pasar de no más de 10 años porque pierde un dedo, una mano, una pierna, lo que sea. Entonces se necesita automatizar esas máquinas para que simplemente la persona, por ejemplo, vaya leyendo un libro arriba del tractor, se vaya instruyendo mientras que el tractor se va conduciendo solito. Uh-huh. Entonces sí hay muchos avances en el área de robótica agrícola. Yo conozco Perfecto. varios y nosotros hemos hecho algunos desarrollos. Perfecto. Y ya para cerrar, hay una pregunta muy importante que hace la doctora Yurani Godoy. Está relacionado con la manera de cómo se puede hacer algún tipo de convenio para la formación en inteligencia artificial, automatización y gestión de datos. Algún tipo de convenio que se pueda hacer, ¿cómo se podría hacer? Bueno, Interinstitucional, me claro, imagino que se está refiriendo. creo que sea a lo que se refiere. Mire, por ejemplo, yo tengo un convenio personal con una universidad en Colombia en donde cada sábado yo doy un curso de inteligencia artificial a estudiantes de nivel licenciatura. Licenciatura quiere decir ingeniería. Uh-huh. Y eso lo hago cada semestre. Entonces, hay dos maneras de hacerlo, como dije, de manera personal, ajá, en donde yo estoy registrado como profesor de esa universidad y entonces doy curso. Ahorita en este momento, por ejemplo, tengo 35 estudiantes, pero también se puede hacer a través de forma institucional estableciendo ese convenio paraguas y diciendo que entre unas de las actividades que se van a hacer como colaboración es que profesores, por ejemplo, del Instituto Politécnico Nacional impartan cátedra en la universidad tal o en el instituto tal de Venezuela, de Colombia, de Perú, no lo sé. Y viceversa. Que los estudiantes puedan hacer estancias de investigación. Entonces hay dos maneras de hacerlo. Todo depende del alcance que se quiera. Y Perfecto. sin Bueno, problema, con todo gusto. muchísimas gracias. Realmente ha sido un foro muy enriquecedor en cuanto a esta temática que es fundamental. Y bueno, queremos recordarles a todos los compañeros que el próximo 3 de marzo vamos a continuar entonces también con el ciclo de presentaciones en cuanto a los procesos de innovación en ciencia y tecnología. Muchísimas gracias y nos veremos entonces el próximo 3 de marzo. Muchas gracias, doctor Humberto. Ha sido un placer realmente su conferencia. Al Hasta luego. contrario, muchísimas gracias a ustedes por su invitación, qué amables. Y quiero que Hasta luego. agradezcan a los demás colegas, por favor, transmitan mis saludos, mi agradecimiento y por favor cuídense mucho, que Dios los bendiga. Muchas gracias.